Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos está viendo. Hoy sigo con otra charla de los temas tabú, de aquellos temas que no se hablan, pero que sí se hablan, que son secretos a voces muchas veces. Y hoy tengo el honor de presentar a Lili de Valdés. Lili nació en junio de 1959, casada, con 2 hijos, 2 nietos. Y ella nació con un gran regalo muy especial, muy particular, diría yo, que es ser psíquica. Además, tiene otros dones, como el de poder leer el aura, y ella tiene algo muy especial, que es poder hablar con los seres que se nos han adelantado y poderlos oír y ver. Así que hoy el tema se titula Yo hablo con los muertos, como el libro que Lili escribió en agosto del 2012 y que está para todo el mundo que lo quiera ver en las diferentes plataformas. Lili, bienvenida, mucho gusto. Creo que tenemos hoy una charla pendiente, pero que tengo el gran privilegio de conocer a Lili desde hace muchos años, desde tu cuñada Claudia, creo yo, cuando ella estuvo enferma. Y bueno, hoy quisiera, Lili, por ser que el tema es especial y tú tenés ese don especial, que nos contés cómo te diste cuenta que tenías esa particularidad de ese don de psíquica. ¿Cómo empezaste a darte cuenta de eso? Hola Mayra, antes de nada, muchísimas gracias por la entrevista, por estar aquí contigo. Como siempre, un gusto verte. Como tú dices, desde ese tiempo hemos estado en esta vida reconociéndonos y volviéndonos a dar un abrazo. Pues te cuento, desde muy pequeña siempre habían cosas distintas, por decirlo así, que yo sentía. Yo veía personas que otros no veían, yo veía cosas que otros no podían ver, pero siempre para mí era como raro que me dijeran, cállese, ahí no hay nadie, o van a creer que usted está loca, o no diga eso. Y uno de niño, en realidad, creo que ni siquiera sabía qué quería decir loca, ¿verdad? Entonces, pues, ok, y en las noches llegaba un señor que para mí era viejito, tal vez era mi edad ahora, ¿verdad? Pero para mí, que era una niñita y era un hombre de canas y barba, llegaba a hablarme y yo le decía, contame un cuento, porque los abuelitos cuentan cuentos y yo así no me asusto. Y entonces él amorosamente me hablaba y seguramente me estaba enseñando algo porque me contaba cuentos que yo nunca había escuchado, pero que en el transcurso de la vida fui viendo, ¿verdad? Era un señor que solo tú veías, obvio, ¿verdad? Claro, era una persona que estaba muerta, que ahora te lo puedo explicar perfectamente, pero a una niña de 5 años no le puedes decir, mira, era un muerto, porque encima de todo nos enseñan que la muerte es mala y entonces es tétrico, miedo, fantasmas. Entonces, una niña. Bueno, así fue pasando, yo después veía cosas y creía que yo hacía que las cosas sucedieran, porque iba en la calle, en ese tiempo nos movíamos en camioneta, yo creo que Guatemala entera se movía en camioneta, era otro tiempo, ¿verdad? Íbamos al colegio felices. Íbamos felices, se puso en camioneta al colegio. Y entonces yo miraba 2 carros y decía, ay, se van a chocar y se chocaban. Y yo decía, yo hice que eso sucediera. Después me di cuenta que no, yo veía antes las cosas, pero Claro. en ese tiempo no. Cuando yo me casé, como a los 21 años antes de casarme, comencé a sentir, cuando conocí a la familia de mi esposo, que habían otras cosas, porque ellos sí hablaban de otros temas que en mi casa pues no se hablaban. Increíble, porque habían varios así, pero les daba temor por lo sucedido anteriormente. Y entonces comencé como a darme cuenta de otras cosas y luego fue cuando tuve la comunicación de un señor que se había muerto en una operación en un hospital y me dice que necesitaba darle un mensaje a su familia. Todo eso está en el libro, lo pueden, aquí solo es una platiquita así, pero el libro lo explica muy bien
Y entonces ahí fue donde ya comencé a buscar ayuda. En ese momento yo estudiaba psicología y te puedes imaginar poses en tu cabeza, esquizofrenia. Mira cosas que los otros no miran, esquizofrenia, o sea, comiences a tomar la pastillita. Para mí era una cosa muy fuerte, entre religión, entre crecimiento, entre lo que me habían enseñado en mi familia, entre lo que estaba estudiando en la universidad. Era muy fuerte para mí. Pero gracias a Dios encontré personas que fueron diciéndome qué era lo que me sucedía. Busqué padres de católicos, hablé con un pastor evangélico, hablé con un rabino, hablé con un psiquiatra, hablé con una persona que era de la escuela espiritual. Bueno, yo comencé como a buscar quien me explicara y entonces ahí fue donde entendí que lo que yo tenía pues eran regalos y que debería ponerlos al servicio de todos los demás, sin salirme de mi línea. Tus amigos, tu familia principalmente, cuando tú te das cuenta y en el ínterin de que ya entendiste, digamos, qué te pasaba, cómo te señalaban, qué te decían, quién eras tú, la loca de Mira, tengo que partir dos cosas, porque por ejemplo tengo que decirte que mi familia, hijos y esposo, mi familia verdadera, cercana, sí, siempre han sido muy amorosos y respetuosos con esto. Mi esposo siempre permitió que yo fuera en todo sentido y mis hijos han sido criados bajo este concepto porque a ellos les tocó vivirlo. Entonces ellos son muy respetuosos y muy amorosos. Entonces ahí no hubo problema. Digamos que los inconvenientes comenzaron a surgir en aquel dicho que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? En la gente que me conocía antes, a la que yo jamás le había contado una cosa de estas, o la gente que estaba cerca mía, que tal vez era sumamente pegada a una religión o muy cuadrada en su forma de pensar, y entonces las cosas se volvieron un poco confundidas, porque un día mi niño grande viene y dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Te peleaste en el colegio? ¿Qué pasó? Sí, le pegué a fulanito. Mi amor, ¿y por qué le pegaste? Si tú sabes que, ¿por qué no dialogaste, hablaste? ¿Te dijo bruja? ¿Te dijo bruja? Yo tenía que defenderte. Entonces ese día los senté a los dos. Él tenía tal vez unos 8 años y el otro estaba chiquitín, 3. Y le digo, les voy a contar una historia. En el diccionario, bruja es mujer sabia. Así que no se enojen si le dicen bruja mami, porque es una mujer sabia. Y entonces como que lo tomaron desde ese aspecto. Y entonces cuando alguien decía, y ellos repetían. Pero el punto fue que imagínate lo que muchas personas cercanas hablaban en su casa para que un compañerito de tercero primaria llegue a decirle a mi hijo, tu mamá es una bruja, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué se lo habrá dicho? Porque definitivamente cuando las cosas se comenzaron a saber, cuando comenzaron a saber que yo podía ver cosas que otra gente no veía, o por ejemplo, Mayra, que yo te estoy viendo a ti o estoy viendo a cualquier persona y puedo ver cómo estás, anímica, físicamente y muchas veces hasta ver memoria almática. Tú te puedes sentir lo invadido que alguien que tiene secretos o no quiere que se le sepa algo se puede sentir frente a mí. Ahora, quien me conoce sabe que yo jamás voy a decir lo que no me preguntan, ¿verdad? Entonces, claro, ya cuando me conoce. Es parte de ser responsable con ese don o ese regalo que el universo, digamos, te ha prestado en esta vida terrenal. Es exactamente eso. Yo necesito que las personas entiendan que el que yo me haya dado cuenta de estos regalos espirituales con los que me mandaron, me dio el gran compromiso de ser congruente. Y no sé si lo soy al 100% porque estoy aquí humanamente hablando, estoy viva, estoy en un mundo humano, pero trato bajo todo punto de vista que mis actos sean exactamente iguales a lo que yo hablo, a lo que yo digo y a lo que yo trato de ser, ¿verdad? Entonces, eso hizo un cambio tremendamente en mi vida y no solo en la mía,
en mi familia y en las personas cercanas, porque esto es como el amor, un perfume, una onda expansiva, ¿verdad? Lili, ¿qué es leer el aura? O sea, nos acabas de decir ahorita, pero tengo entendido que el aura tiene colores, ¿verdad? Vamos a pasar después a lo de hablar con los muertos, pero creo que lo del aura es un poco más corto y más fácil de explicar, ¿no? No sé, pero Claro. ¿qué es eso de los Mira, colores? ¿Qué es el grosor? ¿Verdad? a mí me encantaría empezar por lo básico. Yo siempre digo que yo empecé por lo básico a recordarlo y que todo el mundo debería de empezar así. Nosotros tenemos una energía vital. Eso es como la luz, por decir, así lo decimos, ¿verdad? Tú tienes tu propia luz. Es esa parte de tu alma que sale del cuerpo físico, que es el cuerpo opaco, digamos, por decirle, que hace sombra. Entonces, alrededor es tan grande tu luz que sale alrededor. Eso es lo que yo veo. Leerla, ¿qué quiere decir leerla? Tiene grosor, normalmente son 2 pulgadas, digamos, eso es una aura normal, y puede crecer, digamos, en los mediums, crece a unas infinidades porque nosotros necesitamos subir nuestro nivel vibratorio a poder conectarnos con las almas que ya trascendieron, que se conectan con nosotros. Entonces, grosor, brillo. Un aura puede ser totalmente fría y transparente, o puede estar opaca, o puede estar turbia, o algunas veces hasta chispeante. Es increíble, pero así es. ¿Y esto a qué se debe? Y, por ejemplo, las personas que no se concretan en un solo pensamiento, sino que están pensando en esto, se les vuelve una aura muy apasionada, en un estilo de rojo, y hazte cuenta que tienen estrellitas de esas que los niños juegan en Navidad, que brinca, ¿verdad? Y a mí me da mucha risa porque son personas que tienen almas muy creativas, muy vivarachas, esas almas, cuando están hablando con alguien, piensan muchas cosas al mismo tiempo, hablan muy rápido y no terminan de concretar a veces la idea porque su cabeza trabaja más rápido que su boca. Entonces, esas almas. Y los colores, que eso cambia constantemente. Mira, a mí hay muchas personas que me dicen, a mí me dijeron que yo tengo una aura azul de San Miguel Arcángel. Y yo explico, el aura cambia constantemente de colores, ¿sí? Digamos que tu guía, tu ángel, sí puede ser de la línea de un arcángel. Y entonces ahí sí hay un color, pero es del arcángel, el verde, San Rafael, qué sé yo. Pero en realidad tu aura cambia constantemente de colores dependiendo de lo que estás diciendo. Si mientes, si dices la verdad, si estás triste, si estás contento. Y los colores más normalitos son los colores del arco iris. Cuando ya nos intensificamos en colores como un gris, como un negro, por ejemplo, eso es cuando ya nos estamos pasando de cosas fuertes, duras en humanidad. O cuando nos vamos a un blanco que es tan blanco, que es un lila divino, que tiran, ¿has visto esas luces neón que ponen que son tan blancas que uno termina de verlas como lila? Sí. Eso es una santidad muy especial o un don que se está dando y que lógicamente viene de la línea de esa luz que es el dueño de donde somos realmente, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que uno lee. Y lo más interesante e importante es, por ejemplo, que en los lugares en donde tu cuerpo está enfermo, se mete un poquito. Hay personas que dicen que se quiebra o que tiene una fisura. A mí esa explicación no me termina de gustar, porque tu energía no se puede quebrar, porque siempre va a haber otra energía que trate como de llenar ese pedacito, pero sí se hace un poco pequeña, se hunde, se adelgaza, ¿verdad? Entonces así es como yo muchas veces puedo sanar con mis manos, que es otro de los dones que me regalaron, porque yo veo a la persona y le digo, mira, vete a ver la tiroides, por ejemplo, porque por ahí estoy viendo que tu aura
Y cuando lo mando con algún doctor amigo, le recomiendo, dice, me da una risa, Lili, cuando me mandas a las personas, porque yo tengo que mandar a hacer el examen, pero estoy 90% seguro de que me dijiste la verdad porque coincide cuando tú me los mandas. Entonces es eso, tu cuerpo habla, ¿verdad? Y ahí es el aura, es tu energía vital. Y ahí se ve todo. ¿Y alguien nace con ese regalo o se puede aprender, digamos, en el caso de leer el aura? Mira, personalmente, y es que yo no soy Dios y no digo 100% la verdad, pero en mi experiencia, yo te podría decir que las personas que lo van trayendo a la vida durante su vida son personas que ya lo traen, ahí está esa enseñanza y ese recuerdo almático y poco a poco lo van sacando. Yo creo que todo don se trae, Mayra. Y que luego en la vida, en esa misión que te dan, tú lo vas recordando lo que te enseñaron para poder hacerlo, ¿verdad? Eso de aprender, por eso es que vemos mucha gente que como es como by the book, ¿verdad? Solo lo que el libro dice, porque esa intuición, esa sensación, ese verdadero don no existe. Mira, hay gente que me escribe, bueno, yo no leo, pues, pero cuando vienen, me dice, ¿cuántas sesiones necesito para que usted se comunique con mi familiar muerto? ¿Una? O sea, una. Usted viene. Yo no leo tus correos, yo no sé quién es. Usted solo da su nombre por requisito de necesidad. Pero cuando usted viene aquí, viene y yo solamente soy la que comunica el canal. Ay, es que mire, a mí, fíjese que me ha tocado ir hasta 5 veces con una persona para ver si puede. Claro, porque entonces comienzan a preguntarle la historia y a la quinta ya pueden decírsela, ¿verdad? Pues sí. No es así. Bueno, No es así. ya entrando al tema principal, digamos, de hoy que acompaña con tu libro del mismo título. ¿Qué es hablar con los muertos, Lili? Mira, Mayra, es tan fácil como lo que estamos haciendo tú y yo. Para mí, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de pequeña, como te cuento, me di cuenta que yo podía hablar con estas personas, como yo les decía y les sigo diciendo, porque para mí son esas almas amorosas que entran a la luz, porque no estamos hablando nada tétrico, nada de miedo. Los fantasmas no existen, son cosas que hacemos humanamente para vender o para asustar. Pero las almas, todas las almas son buenas. Entonces, ¿qué pasa? Venimos del mismo lugar, estamos hechos de la misma esencia. ¿Qué sucede entre una alma a la que dicen mala, que no es así, pero que le dicen mala? Y bueno, la diferencia de esa alma es que un alma puede estar equivocada y no entrar a la luz y quedarse molesta en su infierno personal. Entonces tú te das cuenta lo que puede ser tener hambre y no poder comer, tener frío y no poder taparte, querer hablar con las personas que quieres y no poder hacerlo. ¿Sí? Porque no entiendes lo que está sucediendo. O que te hayas muerto en un accidente, una operación y estés con tu cuerpo deshecho como estaba, porque no has aceptado entrar a ese amor. En cambio, entonces eso les molesta, les inquieta, les atormenta. En cambio, un alma que entra a esa casa de ese Padre amorosísimo, lo primero que nos ofrecen es nacer en nuestra mejor gloria. Entonces, tenías necesidad de usar anteojos, olvídate, ahí ya no. Necesitabas aparatito para escuchar, no, ya no. Naces nítido, ya no hay cáncer, ya no hay dolor, ya no hay golpes, ya no hay nada. Y encima, en el mejor momento de tu última vida, en donde fuiste más plena y más feliz. Entonces, cuando entras a la luz, ya te ves hermoso, lindo, feliz. Mejores galas. Y encima ya no tienes todas las limitaciones humanas del enojo, del rencor, de la envidia, de la cólera, de todas esas cosas que son humanas, no son del alma. Entonces esa liviandad, esa paz, hace que inmediatamente estés feliz. Claro, por supuesto, lo difícil que es entender que ellos estén felices cuando nosotros nos hemos quedado tan tristes porque un papá, porque una mamá, porque un hijo, que es la pérdida más dura, pueda irse.
Pero esa es la parte que tenemos que trabajar humanamente para soltar el egoísmo y entender que somos almas amorosas y que todas nos amamos. Y entonces, en ese momento, a ellos, los primeros 40 días les dan permiso, después de entrar a la luz, les dan permiso de estar aquí haciendo el desapego. ¿Qué es el desapego? Digamos, se oye mucho, por ejemplo, es que necesito saber si esa alma está bien, si mi papá, mi mamá, como tú decías, mi hermano, mi hijo, mi amiga, amigo, está bien, porque se fue triste. Y entonces me fui peleando, se fue peleando conmigo y no quiero, ¿verdad? Pero entonces las almas, confirmamos, no tienen sentimiento alguno. Simplemente Humano ya no. humano ya. Humanos no. El único sentimiento que trasciende, que es el real, que es el verdadero, es el amor, porque esa es la esencia. Sí, sí. Y ese tremendo amor va acompañado de esa paz. Te puedes imaginar que ya no te importa que te miren. A veces cuando estás mal humanamente, alguien te voltea a ver y tal vez te volteó a ver por equivocación y tú dices, ¿qué me está viendo? ¿Verdad? Sí. Entonces, son esos sentimientos los que humanamente nos quedamos nosotros, pero ellos cuando ya dejan su cuerpo, ya no existe, ya solo está ese gran amor y esa inmensa paz. Y tú te puedes imaginar encima de llegar nuevamente a encontrar a todos esos seres a los que extrañaste tanto porque se te fueron antes, porque partieron antes. Entonces, Facundo Cabral decía algo divino. Cuando tú tienes una enfermedad terminal, solo tienes dos opciones. Una, irte y encontrarte todas esas almas que te aman. Y dos, quedarte y ser una mejor persona porque ya sabes lo que puede suceder. Entonces, esa es una linda explicación de entender que si nos quedamos, deberíamos de ser mejores cada día. Y que si nos vamos a ir a encontrar todas esas personas a las que si pudiéramos hacer una lista de lo que nos hacen falta, de lo que amamos. Tú sabes, mi amiga que acaba de partir, imagínate cuando yo llegue y la abrace de nuevo. O sea, me emociona sentirlo, saberlo. A eso iba ahorita porque, digamos, tengo entendido, amplianos esto un poco, que uno nunca se va solo. O sea, ya sea por enfermedad, por accidente, porque amaneciste dormidito y ya no te despertaste, uno nunca se va solo porque las personas físicamente creemos imposible, así como que dos, tres, cuatro almas que ya se han adelantado y nos vengan como a dar el recibimiento, ¿verdad? Entonces, ampliarnos un poquito esta parte de la cual yo soy muy creyente al respecto, pero creo que... Mira, creo que todos los vivimos. Lo que pasa es que cada quien quiere darle una explicación distinta porque es lo que hacemos los humanos, encontrar una explicación que nos dé tranquilidad, aunque no sea la correcta, ¿verdad? ¿Qué sucede? Nosotros venimos a cumplir una misión y sabemos quién va a ser mi papá, quién va a ser mi mamá, quiénes van a ser mis hermanos, quiénes van a ser mis hijos, mi esposa, etcétera, etcétera. Esa misión me la dan, no puede ser más pesada de lo que yo puedo cargar. Eso sí, si yo siento que algo no quiero hacerlo, me permiten el no hacerlo, porque libre albedrío existirá siempre. Existe antes, durante y después de la vida humana, ¿verdad? El libre albedrío es un regalo que prometieron no quitarnos y no nos quitan. Tanto cuando venimos como cuando nos vamos. Si tú no quieres entrar a la luz, no entras. Entonces, ¿qué pasa? Hemos pactado con almas con las que hemos vivido, porque las almas con las que venimos a vivir siempre son de los mismos círculos. Tal vez ahora fue mi mamá, pero tal vez en otra vida fue mi hermano, o fue mi papá, o fue el alma no tiene sexo, que es otra cosa importante de saber, el alma no tiene sexo, el cuerpo es el que tiene sexo, pero el alma no. Y por eso las misiones más complicadas
vienen en esa controversia sexual. Increíble, pero cierto. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros pactamos con estas almas como sabemos quién se va a ir antes y quién se va a ir después. Y la gente va a decir, ay, ¿cómo vas a saber quién se va a morir? Si nosotros lográramos ingresar a nuestra misión, a nuestra alma, sabríamos. Lo que pasa es que nos es más fácil cuando venimos, nos pasan en el río del olvido, como decían los griegos, y entonces ya no nos acordamos de las cosas porque no nos conviene. Entonces, ¿qué sucede? Le dijimos a las almas, te voy a poner mi caso. ¿Quiénes se han muerto que para mí sean verdaderamente necesarios en mi bienvenida ahí arriba? A mí me encantaría, por ejemplo, que estuviera mi papá, que estuviera mi mamá, que estuviera mi madrina, que estuviera mi amiga, porque son almas con las que yo pude, y digamos, y no tal vez hacer clic, porque tú sabes mi historia y mi vida no ha sido fácil, pero ¿quién sería yo sin esa historia? Y cuando yo entiendo que ese padre y esa madre traían misiones difíciles, duras y complicadas para enseñarme lo que esta humanidad le costaba entender, los amo y les agradezco su enseñanza. Fueron magníficos maestros. El método no me gustó porque a veces fue muy duro. Pero eso no quiere decir que no hayan sido maestros magníficos y me lo hayan enseñado. Entonces ellos vienen a traer. Si estoy enferma, comienzan a venir durante algunos días antes para irme preparando y no asustan. Y no asustando porque mi humanidad todavía se asusta. Claro. ¿Sí? Sí. Y si es un accidente o, digamos, un asesinato o una muerte súbita, ellos ya están preparados para que en el momento en el que el alma deja el cuerpo, la primera cosa que vea sean a ellos. Y entonces esa alma ya sienta ese amor que está ahí para que no se asuste, se enoje o se aferre a un cuerpo al que ya no puede regresar. ¿Verdad? Sí, eso va a depender digamos, de la negociación que estas almas ya tienen a otro nivel, en otra dimensión, en otra vibración donde ellos están, ¿verdad? Y que nosotros hemos hecho, ¿verdad, Mayra? Porque todo lo que sucede nosotros lo hemos aceptado. Y eso, digamos que es bonito saberlo. En tu alma está grabado. ¿Ah? En tu alma está grabado. Porque antes de venir te preguntan todas esas cosas. Por eso es que cuando uno encuentra una alma que ama tanto, a veces solo la volteó a ver y dice, ay, es que siento aquí rico, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque es un alma con la que ya habíamos pactado encontrarnos. Mira, cuando hablan ilusionariamente y románticamente, por ejemplo, del alma gemela, en mi forma de pensar, que también vuelvo a repetir quién soy yo para decir que es la verdad, pero lo que yo creo, pienso y he aprendido es que no pueden haber dos almas iguales. Somos almas complementarias, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿con quién es la persona con la que mejor te llevas? Con esa persona que te entiende y a quien tú entiendes y que tal vez tú pones 25, pero esa otra persona pone el 75, o a veces tú pones el 75 y esa persona el 25, y que no tienen que ser iguales, pero que te enseña cosas y que tú le enseñas a él. Entonces, somos almas complementarias. Y eso no solamente es en el amor hombre-mujer, es en el amor hermanos, es en el amor papás, es en el amor hijos, ¿verdad? Es esa conexión que hay, ese complemento, como tú decís, ¿verdad? Exacto, que las almas ya saben, entonces sentimos como ese imán. Igual a veces encontramos personas que, ay, que ni se me acerque, y tal vez no me ha hablado la pobre, pero yo ya tengo ese rechazo. ¿Por qué? Porque seguramente vengo a resolver algo con esa alma que yo no logré resolver en una vida anterior, y entonces me toca resolverlo ahorita. Y cuando tú entiendes, recuerdas, amar al amigo es fácil. Amar al enemigo es lo que se te pide.
Entonces, todo va bien entendido. Lo que pasa es que nos volvemos muy apasionados, ¿verdad? Sí, es lo que más cuesta al final, ¿verdad? Al final. Varios, Entonces, sí nos vienen a traer. pues excelente, yo creo que está súper entendido esa parte. Igual vamos a ver qué preguntas vienen después, ¿verdad? Te he oído hablar varias veces y sé la historia, pero contárnosla. ¿Quién es Chus? ¿Quién es Chus en tu vida? Bueno, nosotros cuando venimos a vivir una misión, siempre se nos designa lo que en el catolicismo hablamos como un ángel de la guarda, ¿verdad? En la espiritualidad, esa alma es un alma que viene a apoyarnos espiritualmente en nuestro guía personal. Digo aquí porque aquí está. Entonces, cuando yo era pequeña, siempre hablaba con alguien. Yo siempre sabía cuando estaba, por ejemplo, yo fui muy asustadiza, Mayra. Fui muy asustadiza y no por lo que yo veía y sentía, sino por lo que la humanidad me decía, ¿verdad? O por las películas o por cosas así. Y por otra parte, fui muy asustadiza porque cuando iba a sucederme algo, yo sentía eso, ¿verdad? Y entonces muchas veces ni siquiera quería ir a donde me decían, venga, venga a saludar. Y venga a saludar, tal vez era una persona a la que para mí energéticamente era muy fuerte y era un niño, entonces me daba ese rechazo, ¿verdad? Entonces yo fui muy asustadiza y eso siempre fue cosa de que mis hermanos se siguieran de mí. Entonces yo venía y siempre sentía que alguien me ayudaba a sentirme más tranquila. Por supuesto no sabía quién era. Jugaba con alguien que era un niño igual que yo, según yo, al que nunca me nombraba, porque como ya bastante me decían que era loquita, entonces ya hacían cosas que yo no decía, pero me gustaba jugar sola, me sentía más tranquila, así, yo casi no me iba de mi casa, a no ser a la casa de unos primos a los que amaba mucho, porque yo me sentía muy, muy vulnerable por este mismo temor. Y me comencé a dar cuenta que yo siempre estaba acompañada de alguien, ¿sí? Y que cada vez que algo me iba a suceder, esa voz me hacía saber que tuviera cuidado. Esa voz me decía... Esto de niña, como esos amigos secretos que los niños antes... Imaginarios, ¿verdad? Como les decimos. Ajá. Sí. Entonces, de niña fue así. Luego de adolescente, ya comencé como a tener más conciencia de que esa voz me hablaba. Entonces, tener cuidado con eso. O cuando yo perdía algo, está en tal parte. O, por ejemplo, yo modelaba cuando era adolescente. Y entonces, en ese mundo se mueven muchas personas que confunden. Y yo, pues, soy una patoja de casa que me fascinaba hacerlo, pero que no hasta ahí, era modelaje, punto. Entonces, como que yo sentía que ese guía era el que me decía, cuidado ahí, no. Ajá. ¿Verdad? Entonces, siempre fui como sentir que eso me ayudaba. Me sentía cómoda, claro. Cuando me di cuenta lo que tenía, lo primero que pregunté fue, ¿quién es Chus? Porque yo, ese nombre, cuando comencé a preguntarle, ¿quién es mi ángel? ¿Quién es mi guía? Que me diga su nombre, comencé a Chus. Y ese nombre lo vi increíblemente puesto en un rótulo, el mismo día. Y otro día y ese mismo día más tarde alguien me dice, ay, qué Chus. Y decía, ¿qué es eso? ¿Por qué Chus viene tan así? Y entonces entendí que era el nombre que yo le había puesto a ese guía que me ayudaba tanto. Y desde ese día, pues ya entendí que podemos hablar perfectamente. Yo siempre cuento la anécdota de que el día cuando iba a presentar mi libro, alguien que ni siquiera me conocía llegó a dejarme un audiolibro y Chus me dijo, tenemos que estudiar. Y era el libro de los espíritus de Allan Kardec. Ese libro es de preguntas y respuestas. Cuando yo lo puse en el carro
Lo ponía cada vez que iba para el trabajo, venía, y yo oía la pregunta y respondía. Y Chus me decía, muy bien, está bien la alumna. Hasta que cuando terminamos yo le dije, no es la alumna, es el maestro. Porque Chus de veras me ha enseñado muchísimo, me ha recordado mucho todo ese aprendizaje que yo traía y que me ha ayudado para la vida. Me ha dado mis arrastradas, me regaña tremendamente, no crean, porque cuando la humanidad me jala, como dice, ojo, ¿verdad? Pero es bello tenerlo. Él es Chus, es mi guía. Digamos, cuando tú hablas con las almas que se han ido, los seres que se han adelantado, ¿qué papel tiene Chus en esa conversación, digamos? Chus, muchísimas, bueno, yo diría que todas las veces está conmigo ayudándome a entender cosas. Mayra, yo siempre digo algo que todos deberíamos de saber. Nuestro código de idioma, lo que nosotros hablamos, nuestro idioma, como lo decimos, es sumamente limitado. Terrícolamente hablando, terrestremente hablando, humanamente hablando, es sumamente limitado. El idioma a ese nivel es mucho más extenso y sobre todo porque muchas veces no solamente hablan, sino que como 3D o 4D, al mismo tiempo que te están diciendo algo, te están poniendo la imagen y el sentimiento para que tú captes perfectamente lo que ellos le quieren decir a su ser querido que está frente a mí. Entonces, pues yo soy un simple mortal, ¿verdad? Entonces, cuando algunas cosas no entiendo, Chus entra a batear, digo yo, y me explica para que yo pueda compartir. Yo trato de ser lo más fiel a palabras, a gestos, a muchas veces hasta me cambia el tono de voz para poder hacer esa comunicación, esa canalización para que la persona que está frente a mí entienda que su ser querido es el que está. Y por eso es tan importante que yo no sepa quién es la persona. Porque entonces mi cabeza no puede entrar. Por supuesto que comunico personas que sí conocí o que sí fueron mis amistades, pero lógicamente quien quiere la comunicación ya me conoce y sabe que no le estoy mintiendo. Pero cuando viene alguien de fuera, ajeno, o de otro país, porque como yo soy la medium reconocida de habla hispana en el libro, la hoja de los mediums, a mí me viene mucha gente de todos los países para poderse comunicar con su ser querido. Entonces, no quiero saber nada antes de que nos comuniquemos. A veces mandan unos testamentos, pero los leen las personas que me ayudan, no yo. Digamos, me imagino que te has encontrado muchas veces, y lo platicamos antes de iniciar esta grabación, ¿qué pasa con las estructuras religiosas que cuando esa estructura está demasiado soldada, cerrada, que dicen, mira, ni se te vaya a ocurrir hablar con una medium o con una psíquica porque son unos farsantes, ¿verdad? La religión, yo sé que este don pues viene de arriba y para algo lo dieron, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué le podrías decir a las personas que su estructura religiosa es demasiado cerrada para que se den cuenta que si te lo dieron fue para algo, pues? Mira, Mayra, en el transcurso de vida, yo comencé a ayudar a los 20, digamos, ¿sí? Hace 40 años. Yo tengo 62 años, 22 empecé a ayudar. En estos años ha venido a verme personas que no podrías imaginar. Sacerdotes. Hubo un caso en el que ayudé a buscar a su hermano que estaba desaparecido. Pastores evangélicos que me han dicho, mira, es que lo que pasa es que tienes mal puesto el nombre, tú eres un profeta vidente. En el caso del judío, cuando él me dice, tienes un regalo especial, cuando me agarra la mano y me dice, yo no puedo leer tu mano porque tú tienes un regalo muy especial. Entonces, mira,
cuando las personas no hablan de religiosidad, sino que realmente aprenden a conocer a ese Padre amorosísimo, a ese Dios inmensamente lleno de amor, y entienden que no hay que juzgar, que no hay que criticar, y que todas las almas somos almas amorosas que venimos a ayudarnos, es cuando pueden abrir esa parte y decir, voy a darle la oportunidad. Porque recuérdate que hasta él le dio la oportunidad a María Magdalena. Y entonces ahí estamos hablando de cosas más humanas que eran más difíciles, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros nos empoderamos de cosas que no nos pertenecen, juzgando, criticando? No, démosle la oportunidad a las personas y que nos convenzamos nosotros mismos de que lo que estamos viviendo es algo que viene de ese Padre amoroso y que es lleno de amor. Y ya te digo, aquí han venido de todas las religiones y de los más altos rangos. Y no solamente vienen en ese momento, sino que nos quedamos siendo amigos en ese amor. Sí. Imagínate tú lo sabes, no sé si ya lo viste físicamente, pero en el techo de mi apartamento salió la cara de Dios en una mancha. Impresionante. Sí, lo vi. Es como el santo manto de Turín. Ahí está. Sí. Entonces, es un poco difícil pensar que no estoy creyendo y respetándolo si él vive en mi casa y en mi corazón. Es una confirmación de apoyo, de respaldo, no sé, pero sí. ¿Cómo podrían contactarte las personas que quisieran tener una reunión contigo o una sesión? No sé cómo es que funciona. Sé que te escriben, pero mejor contánoslo tú. Mira, Mayra, precisamente por la explicación que les di, en donde si yo contesto un teléfono o si me contactan directamente a mí la gente, yo les digo, perdón, voy a hacer un anuncio, pero es como aquella cámara fotográfica, revele su rollo. ¿Se recuerdan que ese era el eslogan de ese lugar, verdad? Revele su rollo. Entonces conmigo, la gente quisiera así como sentarse conmigo y tú, revelar el rollo. Sí. No. Se entra a una página web que es www.almasallaenlinea.com, que tiene doble connotación si te das cuenta, porque es almas allá y almas allá. Bonito. Entonces, al entrar ahí, lo primero que pueden ver es todo lo que he hecho, YouTube, entrevistas, pueden ver quién soy, pueden en poco espacio darse cuenta que no estoy haciendo nada que sea en oscuridad, todo lo mío es en luz, y piden una cita. Se meten en donde dice contactar una cita o pedir una cita y les piden su nombre, su correo electrónico, de qué país son, porque depende del país, también necesitamos saberlo, y quién les habló de mí, ¿verdad? Y te tengo que decir algo, eso se hace por mi seguridad. Sí. ¿Verdad? Sí. Desgraciadamente ya he pasado momentos difíciles en la vida y tengo que cuidarme. Sí. Hay dos personas que lo revisan, que lo miran, y entonces ya les mandan a decir cómo es la cita, cuánto tiempo dura, cuánto cobro, porque yo pasé 25 años sin cobrar, pero cuando me sacaron de mi trabajo humano, decidieron que me iba a dedicar 100% a esto, y por eso cobro para vivir. Eso ha sido una polémica porque la gente dice, ay, es que los dones no se cobran, se regalan, y están equivocados, porque energéticamente no se da sin recibir. Y yo energéticamente no te puedes imaginar lo que me ha costado ir aprendiendo a nivelar mi azúcar, a no desgastarme tanto, que es un desgaste muy fuerte, ¿verdad? Y sobre todo porque tengo que vivir, ¿verdad? Entonces sí cobro. Así es, sí cobro. Y si no quieren, yo una vez un amigo me dice, pero mira, me dice, ¿por qué cobras?
Mira, le dije, no quieres pagar, no te preocupes, pero si quieres te paso una de mis facturas. No sé, si querrás la del carro, la de la casa, la del agua, la de luz, la del teléfono. Tú decides cuál de mis facturas te puedo Ahí mandar, la porque pagás. de alguna, porque de alguna manera yo tengo que vivir. Entonces, en ese momento como que captó el ese, no, sí, tienes razón, mira, exactamente. Le dije. Yo tengo el tiempo completo para ayudar. Entonces, si ya me pongo a trabajar, ya no voy a poder hacerlo como lo antes, que solo a mi hora de almuerzo, ¿verdad? Entonces, almasayaenlinea.com, ahí pueden entrar, piden la cita, ahí les dicen absolutamente todo. Y luego, en tiempo de pandemia lo estamos haciendo por Zoom. Para mí no es cosa nueva, porque como te repito, Ya lo ya hacía. lo hacía en otros países, Pues ¿verdad? Sí. ahorita se me recordó que hay personas que, digamos, tienen sus mascotas y no sé si es el mismo don, el de las psíquicas que se comunican con almas, digamos, de personas, a almas que se comunican con almas de animales. Mira, Mayra, esta pregunta me da mucha risa porque te voy a contar. Tengo que ser sincera como lo soy siempre. Hace unos años, una persona vino a quererse comunicar con sus perritos. Por supuesto, yo no sabía de ese tema, cero. O sea, yo para mí, digamos que mi expertise era humanos, no perros. Y hasta después se volvió una broma porque decías, tú no sabes ladrar, ¿verdad? Entonces, esa persona se enojó, protestó el cheque, bueno, fue un caos, ¿verdad? Porque imagínate, alguien te da un cheque y después lo dice como robado. Y yo, uy, pues me sentí incómoda, pero después entendí que había un aprendizaje de por medio. Y el aprendizaje era precisamente saber eso que tú me estás preguntando. Y entonces le pregunté a Chus, en ese espacio de tiempo tuvimos que poner a dormir a una de las perritas porque ya no podía seguir viviendo, un animal le mordió su lengua y no era vida para ella. Y en ese momento, mi suegra, que tenía unos años de muerta, me dice, la perra era de mi hijo, que la había traído a Estados Unidos y mi suegra amaba a mis hijos, ¿verdad? Me dice, dile a Luis Pedrito que no se preocupe, que mientras él le toque venir, yo se la voy a cuidar. Y cuando estaba en ese proceso de muerte de ese animalito, entendí muchas cosas. Aprendí a hablarle al animalito para decirle, puedes irte sin pena, porque tu jefe, tu dueño, porque ellos rinden amor a su dueño, ¿verdad? Te va a seguir amando y tú lo vas a esperar. No es malo que te vayas antes, porque el perrito cree que él no se puede ir antes que su amo. Sí, pues. Entonces hay que dejarlos ir. Y en ese momento su alma le estaba diciendo a mi alma y Chus me estaba contando esa historia. Entonces no había necesidad ni de hablar ni de ladrar. Era ese sentimiento, ¿verdad? Y bueno, lo dejamos ir, se fue. La perrita estuvo mucho tiempo en mi casa, a tal punto que después llegaron a arreglar con chapopote la calle y la fotografía exacta se formó con el chapopote. Yo tengo una fotografía que mi hijo decía, mamá, es la Shaki, porque hasta como su oreja, todo se había formado como que dice, viendo para la casa, como que dice, los estoy cuidando. Y la otra perrita que teníamos, que era una pug, jugaba con ella como que estuviera ahí. Entonces yo la sentía. Ahí fue cuando entendí qué es el sentimiento. Entonces, no me puedo comunicar con ellos como decirte qué dicen, pero sí puedo sentirlos, cómo están. Y también, por ejemplo, aunque estén vivos, cuando yo veo un perrito que le pasó algo, puedo sentir que le pasó o puedo saber qué tiene. Cuando iba con la veterinaria, en el tiempo de que la perrita estaba mala, había un gato. Y yo veo el gato y el gato me mira con esos ojos. Tengo que decirte que yo no soy muy de animales, no soy mala con ellos,
pero tú sabes cómo soy yo con pelos y todo eso en mi casa, entonces, ¿verdad? No, los amo, pero no tengo en este momento. Entonces viene y los gatos tampoco. Entonces me le quedo viendo aquellos ojos de la gata, ¿verdad? Y le digo, mira, la gata está triste. Fíjate que no sabemos qué tiene, me dice la veterinaria. La gata está triste. Esta gatita tenía su pareja y se le murió y la gata está muy triste. Eso es lo que tiene, no ha comido y está deshidratada. Me di cuenta que está deshidratada, me dijo, pero no sabíamos qué, porque ellos juran que comen. No, le dije, la gata no está comiendo. Va a necesitar o que le compren un peluche, o que le hagan más cariño, o que le compren otro gatito, porque se siente muy sola. Ay, Y mira. la veterinaria me dice, ¿cómo puedes saber todo eso, Lili? Y entonces yo ya le expliqué quién era y todo, porque ella no lo sabía. Y efectivamente la gata se compuso porque le compraron otro gatito. O una vez que llegué a una casa y habían 2 perritos y me dice la niña, ay, sí, ay, ¿por qué te les quedaste viendo a los perritos? Mira, le digo yo, porque tienes que darles de comer separado, porque esta no deja comer a esta. ¿Cómo así? Sí, la que se come la comida es la chiquita se come la comida de las 2, por eso es que la otra pobre está triste. No nos habíamos dado cuenta, Lili, me dice. Y la comenzaron a poner por separado su comida, y entonces la otra perrita comenzó a hacer la que era. ¿Verdad? Eso puedo hacer. Puedo sentirlos, aunque sean vivos o muertos. Hablar con ellos no, porque no tenemos el mismo idioma. ¿Verdad? El mismo Pero idioma. sí, así es. Bueno, pues no sé, Lili, si querés contar alguna de los, no sé cómo se le llaman, de las sesiones o de los trabajos más reconfortantes que has tenido en el caminar de tu vida y que lo tenés así como en fila especial, como, no sé, para compartir, no con nombres ni Mira, apellidos, pero sí creo que es importante, hay veces como compartir esas experiencias porque pueden servir para alguien más, ¿verdad? quiero comentarte antes de nada que parecería cliché, pero cada una de las citas, sesiones intencionadas, que les voy a explicar qué quiere decir, a las que yo voy, tiene un aprendizaje para mí increíble. Siempre hay algo que dicen que a mí me fortalece, muchas veces vienen como casos muy parecidos cuando son desaparecidos, un montón de desaparecidos cuando son accidentes, un montón de accidentes como que van viniendo así, y eso me va enseñando a mí muchísimo. Entonces, todos los casos son bellos e interesantes. Ahora, por ejemplo, de los más fuertes que he tenido es cuando el esposo al que asesinan viene a decirle a su esposa que tenga cuidado porque la están envenenando. Tú te puedes imaginar lo duro que fue para mí repetir esas palabras, porque ellos no pueden cambiar el libre albedrío, esas son leyes espirituales. ¿Cómo sería lo importante que era que ella siguiera viva como para que el esposo le den permiso? Porque piden permiso para ese tipo de comunicaciones, decirle a su esposa, ten cuidado porque te están envenenando. Bueno, para mí fue durísimo tener que decírselo. Y él me decía, díselo, dígaselo. Y tuve que decírselo, Sí, tuve pues, que decírselo. Y cuando yo la acompaño a hacerse el examen de pelo, porque ahí es donde salen las toxinas, efectivamente la estaban envenenando. Y gente muy cercana la estaba envenenando con alimentos. Entonces, mira, esos son casos que uno dice, wow, ¿verdad? Por supuesto que Dios es muy grande, ella es muy creyente y ha salido adelante. O, por ejemplo, casos en donde yo voy a una casa a intencionar, que es así es como yo le llamo cuando voy a mover la energía en una casa, las casas, las cosas, la ropa, los muebles, todo guarda energía. Entonces, cuando uno va a comprar algo o cuando uno se va a ir a una casa nueva o a alquilar una casa, el poder intencionar te armoniza y te quita cosas que te pueden afectar. Por ejemplo, yo, una casa en donde uno de mis sobrinos vivía, yo le decía, mi amor, ¿cómo puedes estar viviendo ahí? Si ahí la pareja anterior, bueno, fue una cosa horrible, como
Y ellos no se dieron cuenta hasta que salieron de esa casa y la esposa le dice, ¿te das cuenta que ya no nos estamos peleando? Claro, porque la energía era tan densa ahí que hace que las cosas se repitan. Entonces, intencionar. Una vez fui en donde 33 años tenía construida la casa. 33 años tenían de decir ellos y los niños que ahí los asustaban. Y cuando yo llego a la casa, era una pareja que había vivido hacía mucho tiempo, que en ese lugar, ni siquiera la casa, porque esto era una finca, se habían muerto sus 3 niñas de varicela y las niñas que vivían en esa casa eran muy parecidas físicamente a sus hijas. Entonces ellos no se iban de ahí porque las cuidaban. Y las patojas que ya eran grandes y se fueron yendo a estudiar cuando pudieron porque les daba miedo estar ahí, luego me contaron que efectivamente cada vez que estaban enfermas, eran ellos, el señor se paraba en los pies de la cama y la señora se sentaba a la par de ellas, los cuidaban. Y cuando yo les digo, miren, ustedes ya deben de irse a la luz porque y les explico todo, me dicen, es que lo que pasa es que no nos podemos ir. Yo le digo, ¿pero por qué? Porque aquí ha venido gente, echa agua y dice, demonios, váyanse. Entonces quiere decir que en esta casa hay demonios y nosotros los tenemos que cuidar. Imagínate. O sea, ellos habían llevado a distintas religiones y distintas personas y cuando echaban agua bendita o cuando decían el ritual, decían, váyanse demonios. Y estas almas, que no eran almas malas, decían, tenemos que cuidarlos. Y a los que se estaban refiriendo era a ellos, pero ellos nunca se dieron por aludidos porque ellos no eran demonios. En cambio, cuando yo llego y les explico, ¿qué fueron? Eso es lo que pasa cuando la gente dice, ay, aquí asustan, ¿verdad? Ajá. Que prenden de repente luces o algo así. Hay que entonces llamarte y hacer una intención adentro de la casa como para limpiar y dejar que esas almas que puedan estar ahí y puedan regresar Que a vayan a su lugar. la vibración donde les corresponde, ¿verdad? Así es. Tenía otra Mira, pregunta, se me escapó ahorita. te voy a comentar algo que es muy, muy bueno saberlo. Por ejemplo, hay personas que en algún momento de la vida hemos, y me incluyo, porque yo en mi afán de saber, y lo digo en mi libro, en alguna oportunidad jugué Ouija, ¿verdad? O, por ejemplo, la lectura de las cartas, o cosas que uno hace en donde se mueve energéticamente algo. Uh-huh. Cuando una persona no sabe cerrar el círculo energético que abrió, porque abrirlo es muy fácil. Abrir, te puedo decir que casi todo el mundo puede abrir un círculo energético, porque hasta con oración se abre un círculo energético, ¿sí? O sea, la oración abre, pero hay que cerrar. Y eso no mucha gente sabe hacerlo, porque como no miran, como no sienten, como no perciben, y después comienzan a pasar cosas. Y muchas veces cuando es mucho, hablen hasta portales, que yo les explico que un portal es como una puerta de esas redondas, en donde entran unos y salen otros. Sí. Entonces, por eso es que hay que saber lo que uno hace, estar convencido de lo que uno hace y sobre todo recordarse que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Así es, pues. Gracias, Lili. Creo que fue muy interesante este nuevo tema tabú. Yo hablo con los muertos, con Lili de Valdés. Y te agradezco mucho, Lili, el tiempo que nos dedicaste para poder compartir más toda esta información, que creo que es importante platicarla, saber, conocer, preguntar, ser curioso ante la vida. Y bueno, les recuerdo Jueves con Mayra, mi libro, que ya está en Amazon, ya está en su segunda edición. No se pierdan todos estos temas tabús que estamos platicando. Creo que este fue interesantísimo. Va todas las preguntas que vengan, Lili, ahí vamos a poner igual dónde te pueden contactar.
Te agradezco mucho, siempre el tiempo contigo es muy provechoso, muy enriquecedor, ¿verdad? Así que a usted que me está viendo, le deseo muchos éxitos, mucha alegría y sobre todo, ¡pilas, patojos! Gracias, Mayra. Como yo siempre digo, el amor y la felicidad hay que compartirlos. Así que, qué mejor que compartir contigo, ¿ok? Besos. Gracias, Lili, gracias a cada uno y hasta pronto.